Yo sé el peso que cargas en este exacto momento. Es esa presión en el pecho que no te deja dormir bien. Esa voz que susurra en medio de la madrugada. ¿Y si el dinero se acaba? ¿Y si no puedo pagar las cuentas el próximo mes? Es la ansiedad que te hace revisar tu cuenta bancaria 3, 4, 5 veces al día, como si los números fueran a cambiar por milagro. Trabajas duro, te levantas temprano, te esfuerzas hasta el límite, pero parece que tu sudor nunca es suficiente para alcanzar la tranquilidad. Y lo peor de todo, sientes vergüenza. Vergüenza de no poder proveer como deberías, de ver a tu familia limitada, de sentir que, a pesar de toda tu fe en Cristo, en el área del dinero actúas como alguien que no tiene esperanza alguna. Deja en los comentarios, yo confío ahora, para sellar tu decisión de vivir esta verdad, y dime desde dónde estás buscando esta nueva fuerza. Pero ¿sabes qué está pasando realmente? Estás viviendo en el desierto del miedo, no en el desierto de la realidad. La escasez que ves no es una sentencia divina, es una ilusión mental alimentada por años de lucha, de promesas rotas, de expectativas frustradas. Y mientras vives atrapado en ese desierto mental, la religión te dice, ten paciencia, Dios proveerá cuando Él quiera. Y el mundo te grita, trabaja más, ahorra más, controla más, pero ambos te mienten. Porque la verdad que cambia todo, la verdad que derriba el muro de la escasez, no está en tu esfuerzo ni en tu paciencia pasiva. Está en un pacto de honor y obediencia que activa la jurisdicción del imposible divino sobre tu vida financiera. Escúchame bien. Tu seguridad financiera no depende de tu capacidad, ni de la economía, ni del salario que recibes cada mes. Depende de la fidelidad de un Dios que prometió, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Esta no es una promesa condicional. Es un pacto inquebrantable para aquellos que deciden vivir bajo su jurisdicción. Y hoy, en este momento, tú vas a entender cómo activar ese pacto, cómo pasar del desierto del miedo a la tierra de la provisión sobrenatural, donde lo imposible se vuelve tu nueva normalidad. Porque al final de este mensaje, tú no solo comprenderás la verdad, tú la vivirás. Transformarás esa mentalidad de falta en una mentalidad de abundancia pactual. Ya no serás esclavo de la ansiedad financiera. Tendrás una paz que no depende de los números en tu cuenta bancaria. Y verás a Dios mover lo imposible en tus finanzas, en tu provisión, en tu vida. Esta es tu hora y este es el pacto que lo hará realidad. Ahora, déjame mostrarte algo que quizás nunca has visto con claridad. La escasez que sientes no es real, es una ilusión. Es un desierto mental construido por el miedo, alimentado por las circunstancias y reforzado por cada vez que miraste tu cuenta y dijiste, no alcanza. Pero ese desierto no fue creado por Dios, fue creado por la voz del pánico. La voz que te dice que el mundo se está encogiendo, que el dinero se está acabando, que tu futuro es incierto. Y cada vez que escuchas esa voz, plantas una semilla de escasez en tu mente, y esas semillas crecen. Se convierten en árboles de ansiedad, en bosques de desesperación, hasta que ya no puedes ver la salida, hasta que crees que la falta es tu destino permanente. Ahora quiero que entiendas algo crucial. Este desierto mental no refleja tu realidad espiritual, refleja tu enfoque, porque donde pones tu mirada, allí crece tu experiencia. Si miras constantemente la cuenta bancaria esperando que los números cambien, si revisas obsesivamente cuánto te falta en lugar de cuánto Dios tiene, estás regando el desierto. Estás alimentando la ilusión, y la ilusión se vuelve tan real en tu mente que comienzas a tomar decisiones desde el miedo.
Retienes cuando deberías dar. Te paralizas cuando deberías avanzar. Te conformas cuando deberías creer. Y todo porque el desierto mental ha nublado la visión de lo que Dios realmente tiene preparado para ti. Pero ¿sabes qué es lo más peligroso de este desierto? Que te hace olvidar quién es tu fuente. Te hace creer que tu provisión depende de tu jefe, de tu salario, de la economía del país, del mercado laboral. Y cuando esas cosas fallan, tú entras en pánico. Porque has puesto tu confianza en cisternas rotas, en fuentes que se secan. Pero Dios nunca quiso que dependieras de eso. Él quiere que dependas de Él. Y cuando lo haces, cuando cambias tu fuente de confianza, todo cambia, porque Dios no está limitado por la economía, no está limitado por las crisis, no está limitado por tu situación actual. Escucha esta verdad que lo cambia todo. Israel estuvo en el desierto 40 años. 40 años de arena, de calor, de aparente nada. Pero incluso allí, en medio de la tierra más árida, ¿qué hizo Dios? Envió maná, cada mañana, sin falta. La provisión de Dios no depende del lugar donde estés. No depende de si hay recursos visibles a tu alrededor. No depende de si la economía está en crisis o en bonanza. Depende únicamente de Él. Y Él es la fuente que nunca se agota, nunca se cansa, nunca dice, ya no tengo más para ti. El maná caía incluso cuando no había tierra fértil. Caía incluso cuando no había mercado, ni trabajo, ni sistema económico funcionando. Y aquí está el punto que debes grabar en tu corazón. Dios no necesita un sistema humano para proveerte. Él no necesita que la economía mejore para bendecirte. No necesita que consigas el ascenso para multiplicar tu provisión. Él es el sistema. Él crea recursos donde no los hay. Él abre puertas donde solo ves muros. Él multiplica lo poco que tienes en tus manos y lo convierte en abundancia. Pero para que eso suceda, tú tienes que salir del desierto mental. Tienes que dejar de creer en la escasez como tu realidad permanente. Tienes que cambiar tu narrativa interna de no hay suficiente a mi Dios es más que suficiente. Entonces, ¿por qué sigues creyendo en la escasez? Porque has dejado que la voz del pánico sea más fuerte que la voz de la promesa. Has dejado que las noticias te definan más que la palabra. Has dejado que las facturas te hablen más fuerte que Filipenses 4:19. Has dejado que las deudas te griten mientras la promesa de Dios apenas susurra en el fondo. Pero hoy eso termina, porque la voz que más escuchas es la voz que más controla tu vida. Y si sigues escuchando al miedo, seguirás viviendo en escasez. Pero si comienzas a escuchar la promesa, si comienzas a declarar la verdad, todo comienza a cambiar. Así que esto es lo que vas a hacer ahora mismo, no mañana, no cuando te sientas mejor. Ahora vas a rechazar la voz del pánico. Vas a cerrar la puerta a esa narrativa de escasez que ha gobernado tu mente. Y vas a declarar en voz alta, con convicción, con fe, la fuente no se agota. Mi Dios no tiene escasez. Él suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. Y yo no vivo bajo la jurisdicción del miedo. Vivo bajo la jurisdicción del pacto. Di eso ahora. Repítelo. Deja que esas palabras penetren en lo profundo de tu ser. Porque las palabras que declaras con fe comienzan a destruir las fortalezas mentales que el miedo ha construido. Y cada vez que el pánico intente regresar, cada vez que veas la cuenta bancaria y sientas esa opresión en el pecho, vas a volver a declarar, mi provisión no depende de lo que veo, depende de aquel que es invisible, pero todopoderoso. Porque en el momento en que dejas de alimentar el desierto mental con tus pensamientos de escasez, el desierto comienza a desaparecer. Las plantas de ansiedad comienzan a marchitarse. Los árboles de desesperación comienzan a caer. Y en su lugar comienza a brotar algo nuevo.
Comienza a brotar la tierra prometida de la provisión, donde lo imposible es tu nueva normalidad. Pero aquí está lo que necesitas entender. Salir del desierto mental no es solo cambiar tus pensamientos, es cambiar tu fuente de confianza. Porque si sigues confiando en tu trabajo como tu fuente, volverás al desierto cuando el trabajo falle. Si confías en tu salario como tu fuente, volverás al pánico cuando el salario no alcance. Pero si confías en Dios como tu fuente verdadera, entonces nada puede sacudirte, porque Dios no falla, no se agota, no tiene crisis. Y cuando Él es tu fuente, tú vives en una dimensión diferente, una dimensión donde la provisión no depende de lo natural, sino de lo sobrenatural. Escúchame bien, tú no fuiste llamado a sobrevivir en el desierto, fuiste llamado a atravesarlo y salir al otro lado. Israel pasó 40 años allí porque no creyeron. Pero tú no tienes que repetir su error. Tú puedes salir hoy. Puedes romper el ciclo de escasez hoy. Puedes declarar el fin del desierto mental hoy. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo creas, comenzarás a ver la provisión de Dios manifestarse de maneras que nunca imaginaste. Porque Dios estaba esperando que tú salieras de la mentalidad del desierto para mostrarte la abundancia de la tierra prometida. Entonces toma esta decisión ahora. Rechazo la ilusión de la escasez. Rechazo el desierto mental y abrazo la verdad de que mi Dios suplirá todas mis necesidades, no algunas, todas, según sus riquezas, no según mi cuenta bancaria, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la verdad que destruye el desierto. Esa es la verdad que te libera del pánico. Y esa es la verdad que activa el pacto que lo cambia todo. Pero no puedes activar el pacto si todavía crees que tú eres la fuente de tu provisión. Y esa es la segunda mentira mortal que necesitas destruir ahora mismo. Porque mientras creas que todo depende de ti, seguirás cargando un peso que nunca fuiste diseñado para llevar. Aquí está la trampa en la que has caído sin darte cuenta. Has convertido tu calculadora en tu Dios. Has convertido tus finanzas personales en tu evangelio. Cada decisión que tomas está dictada por los números en tu cuenta, por lo que tiene sentido según la lógica humana. Y cuando Dios te pide dar, cuando te pide honrarlo con tus primicias, tú haces los cálculos y dices, no puedo, no me alcanza. Primero tengo que cubrir esto, luego aquello, y si sobra algo, entonces sí. Pero aquí está el problema. El pacto de Dios no funciona con la lógica de tu calculadora, funciona con la lógica del cielo. Y la lógica del cielo dice que cuando das primero a Dios, Él multiplica lo que te queda de maneras que tu mente no puede comprender. ¿Sabes por qué vives en escasez constante? No es porque ganes poco. Es porque has puesto tu confianza en lo que ganas en lugar de en quién provee lo que ganas. Has hecho de tu salario tu seguridad. Has hecho de tu trabajo tu fuente. Y por eso, cuando Dios te pide obediencia financiera, tú retrocedes. Dices, Dios, yo creo en ti, pero en este área, déjame manejarla yo. Y con esa actitud, acabas de cerrar la puerta a la provisión sobrenatural. Porque el pacto de Dios no se activa con tu control, se activa con tu entrega. Se activa cuando tú sueltas lo que tienes en tus manos y confías que Él multiplicará lo imposible. Déjame mostrarte cómo funciona este pacto. Había una viuda en Sarepta, una mujer que estaba en su última comida. Literalmente, ella le dijo a Elías, solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Voy a preparar esta última comida para mí y mi hijo, y luego moriremos. Puedes sentir su desesperación. Ella ya había aceptado su destino. Ya había calculado que no había salida. La escasez era su sentencia final. Pero entonces, Elías le dice algo que desafía toda lógica humana. No temas. Hazme primero a mí una torta pequeña y después harás para ti y para tu hijo.
Porque así dice el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite se acabará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Espera, ¿qué acabas de escuchar? Elías le está pidiendo a una mujer que está muriendo de hambre que le dé a él primero, que honre a Dios primero, que ponga el pacto por encima de su necesidad inmediata. Y desde la lógica humana, eso es una locura. Cualquier consejero financiero te diría, cuida lo tuyo primero, asegura tu supervivencia. Pero la lógica del cielo dice lo contrario, dice, honra a Dios primero, y Él asegurará tu supervivencia de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Y esa mujer tomó la decisión más importante de su vida. Decidió obedecer aunque no tenía sentido. Decidió confiar aunque los números decían lo contrario. ¿Y qué pasó? La harina no se acabó. El aceite no escaseó. Día tras día, semana tras semana, la provisión continuó fluyendo sobrenaturalmente porque ella activó el pacto con su obediencia. Ahora escúchame bien. Ese mismo pacto está disponible para ti hoy. No es una historia bonita del pasado, es un principio eterno que sigue funcionando ahora, pero solo funciona cuando tú lo activas, y lo activas con obediencia que desafía la lógica. Lo activas cuando decides honrar a Dios con tus primicias, aunque tu mente te grite, no puedes darte ese lujo. Lo activas cuando das el diezmo, aunque las cuentas no cierren en el papel. Lo activas cuando obedeces la voz de Dios de sembrar en el reino, aunque tu cuenta esté en rojo. Porque en el momento en que obedeces contra la lógica, Dios entra en la ecuación. Y cuando Dios entra, las matemáticas del cielo reemplazan las matemáticas de la tierra. Pero tú has estado jugando seguro, has estado protegiendo tu dinero como si fuera tuyo. Has estado administrando tus finanzas como si Dios no estuviera involucrado. Y por eso vives en el ciclo de apenas alcanza. Porque cuando tú controlas todo, solo tienes acceso a lo que puedes controlar. Pero cuando entregas el control a Dios a través de la obediencia honrada, tienes acceso a lo que Él puede controlar. Y Él controla recursos que no puedes ver, puertas que no conoces, provisiones que no esperabas. Pero primero tienes que soltar el control. Primero tienes que confiar más en su promesa que en tu calculadora. Entonces déjame preguntarte algo. ¿Has estado honrando a Dios con tus finanzas o solo le das las sobras? ¿Le das lo primero o lo último que queda? Porque Dios no bendice las sobras, bendice las primicias. Él no multiplica lo que retienes por miedo, multiplica lo que entregas por fe. Y si quieres salir del ciclo de escasez, si quieres ver la provisión sobrenatural de Dios manifestarse en tu vida, tienes que empezar a honrarlo primero, no después de pagar todo, no cuando te sobre, primero. Porque cuando Dios es primero en tus finanzas, Él se encarga de hacer que todo lo demás alcance de maneras milagrosas. Mira, la viuda de Sarepta no tenía lógica de su lado, no tenía un plan B, no tenía ahorros, solo tenía una decisión: ¿confío en lo que veo o confío en lo que Dios dice? Y ella eligió confiar en la promesa, eligió la obediencia radical. Y esa obediencia activó un flujo de provisión que no dependió de su habilidad, ni de su economía, ni de su situación. Dependió únicamente de la fidelidad de Dios al pacto. Y hoy Dios te está pidiendo la misma decisión. Te está pidiendo que confíes más en su palabra que en tu cuenta bancaria, que confíes más en su promesa que en tu salario. Que actives el pacto con tu obediencia, aunque tu mente te diga que es una locura. Y aquí está lo que necesitas entender. La obediencia no es ciega, es informada por la promesa. Tú no estás dando a ciegas. Estás dando porque Dios prometió. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Esa es la promesa, esa es la garantía del pacto. Dios está diciendo, pruébame, obedece, honra el pacto. Y yo abriré ventanas del cielo que inundarán tu vida con provisión que no podrás contener. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que activar el pacto con tu obediencia. Entonces esto es lo que vas a hacer ahora mismo. Vas a tomar la decisión de honrar a Dios primero en tus finanzas. No vas a esperar a que las cosas mejoren. No vas a esperar a tener más. Vas a obedecer ahora con lo que tienes ahora. Vas a apartar tu diezmo primero, antes de pagar cualquier otra cosa. Vas a sembrar en el reino primero, antes de cubrir tus deseos. Porque cuando pones a Dios primero en tus finanzas, Él se encarga de poner todo lo demás en orden. Y comenzarás a experimentar provisiones que no esperabas, recursos que no planificaste, favor que no buscaste, porque ese es el poder del pacto activado por la obediencia. Deja de confiar en la calculadora. Deja de hacer que cada decisión dependa de si tiene sentido o no. Porque el pacto de Dios rara vez tiene sentido para la mente natural, pero siempre tiene resultados sobrenaturales para el corazón obediente. Y tú estás a punto de descubrir que cuando obedeces contra la lógica, Dios responde con multiplicación más allá de la lógica, pero solo si das el paso, solo si activas el pacto, solo si honras a Dios primero. Ahora bien, activar el pacto con tu obediencia es crucial. Pero hay algo más que necesitas entender, porque no basta con dar. Tienes que presentar lo imposible a Dios, esperando que Él haga lo que tú no puedes. Y esa es la tercera clave que cambiará todo para ti. Ahora llegamos al corazón de tu lucha más profunda. Tienes una montaña de deuda frente a ti. Un problema financiero tan grande que cuando lo miras, tu fe se encoge. Y en tu mente has decidido que ese problema es demasiado grande para Dios. No lo dices con palabras, pero lo dices con tu desesperanza. Lo dices cuando te levantas cada mañana sintiendo ese peso aplastante en tu pecho. Lo dices cuando calculas una y otra vez y siempre llegas a la misma conclusión. No hay salida. Has aceptado que esa deuda, esa falta, esa situación imposible es tu realidad permanente. Y por eso has dejado de esperar el milagro. Has dejado de creer que Dios puede mover lo que tú no puedes mover. Pero aquí está la verdad que va a sacudir todo. Lo imposible no es tu problema. Es la jurisdicción de Dios. Dios no se especializa en lo fácil. No se emociona con lo que tú puedes resolver por tu cuenta. Él se especializa en lo imposible, en lo que te hace decir, no veo cómo esto puede cambiar, en lo que hace que los demás te miren con lástima porque saben que humanamente no hay solución. Ese es exactamente el territorio donde Dios opera con mayor poder. Porque cuando el problema es tan grande que solo Él puede resolverlo, entonces cuando se resuelve, solo Él recibe la gloria. Y Dios está esperando que tú traigas eso imposible a sus manos, que dejes de intentar arreglarlo tú solo, que dejes de buscar soluciones humanas para problemas que requieren intervención divina. Está esperando que actives el pacto presentándole lo poco que te queda y confiando en que Él lo multiplicará. Había otra viuda. Esta tenía una deuda tan grande que los acreedores venían a tomar a sus hijos como esclavos. ¿Puedes imaginar esa desesperación? No solo estaba en bancarrota, estaba a punto de perder a su familia. El muro de la deuda era tan alto, tan grueso, tan imposible de escalar que ella no veía salida. Entonces viene Eliseo y le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella responde algo que te suena familiar. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Básicamente, no tengo nada, solo me queda esto. Y esto no es suficiente para resolver nada. Pero Eliseo le da una instrucción extraña. Ve, pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra, cierra la puerta tras ti y tras tus hijos,
y echa aceite en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Espera, Eliseo le está pidiendo que haga ¿qué? Que tome su poquito de aceite y comience a llenar vasijas vacías. Desde la lógica humana, eso es absurdo. Si apenas tienes aceite para una vasija, ¿cómo vas a llenar 10, 20, 30? Pero aquí está el principio del pacto. Cuando tú presentas lo poco que tienes a Dios con fe, Él lo multiplica hasta que el problema imposible queda resuelto. Esa mujer obedeció, cerró la puerta, comenzó a verter, y el aceite no se detuvo. Siguió fluyendo, llenando vasija tras vasija, hasta que no quedó una sola vacía. Y cuando terminó, Eliseo le dijo: «Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». La deuda, que era imposible de pagar, fue borrada completamente. Y no solo eso, le sobró provisión para vivir, porque cuando Dios multiplica, no solo resuelve el problema, te deja con abundancia. Entonces dime, ¿qué es eso poco que tienes en tus manos ahora mismo? Tal vez es un salario que apenas alcanza. Tal vez es un pequeño ahorro que sabes que no es suficiente. Tal vez es una idea, un talento, una oportunidad que parece insignificante comparada con la magnitud de tu necesidad. Pero Dios no necesita que traigas mucho, necesita que traigas lo que tienes con fe. Porque Él no multiplica lo que no entregas, no puede bendecir lo que escondes por miedo. Pero cuando tú pones ese poco en sus manos, cuando dices: «Dios, esto es todo lo que tengo, no es suficiente, pero tú eres suficiente, multiplica esto según tu poder», entonces Él entra en acción, y lo que era insuficiente se convierte en más que suficiente. Pero aquí está donde la mayoría falla. Ven la deuda, ven el problema imposible y se paralizan. Dicen: «Es demasiado grande, ni siquiera vale la pena intentarlo», y se quedan sentados esperando que Dios haga algo mientras ellos no hacen nada. Pero el pacto no funciona con pasividad, funciona con acción de fe. La viuda tuvo que ir a buscar las vasijas, tuvo que cerrar la puerta, tuvo que comenzar a verter aunque no tenía sentido, tuvo que actuar en obediencia aunque su mente le decía que era una pérdida de tiempo. Y fue en esa acción de fe que el milagro se manifestó. Dios no multiplicó el aceite antes de que ella comenzara a verter, lo multiplicó mientras ella obedecía. Entonces, esto es lo que necesitas hacer hoy. Deja de mirar la montaña de deuda como si fuera más grande que tu Dios. Deja de calcular y recalcular llegando siempre a la misma conclusión de imposibilidad. Y comienza a presentar tu situación a Dios con fe expectante. Dile: «Señor, esta deuda es imposible para mí, pero para ti nada es imposible. Este problema es más grande que mis recursos, pero tú tienes recursos que yo no puedo ver. Presento ante ti lo poco que tengo. Multiplícalo, ábrelo, expándelo. Haz lo que solo tú puedes hacer. Y luego obedece lo que Él te indique. Da el paso de fe que Él pone delante de ti, porque el milagro está esperando tu obediencia. Y escucha esto con atención. Dios no va a resolver tu problema de la manera que tú esperas. La viuda no esperaba que el aceite se multiplicara. Esperaba tal vez un donativo, tal vez un préstamo, tal vez una solución convencional. Pero Dios hizo algo completamente sobrenatural, algo que solo Él podía hacer. Y cuando tú entregas tu imposible a Dios, Él va a resolverlo de maneras que ni siquiera has considerado. Vas a ver provisiones que no buscaste. Puertas que no tocaste se van a abrir. Recursos que no conocías van a fluir hacia ti. Porque ese es el poder del pacto activado en el territorio de lo imposible. Pero tienes que dejar de limitar a Dios con tu incredulidad. Tienes que dejar de decir: «Es que mi deuda es demasiado grande». ¿Demasiado grande para quién? Para el Dios que creó el universo de la nada. Para el Dios que abrió el mar rojo,
para el Dios que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Nada es demasiado grande para Él. Lo único que puede detener su intervención es tu falta de fe. Es tu negativa a traer lo imposible a sus manos. Es tu decisión de seguir intentando resolverlo tú solo en lugar de activar el pacto con tu entrega confiada. Entonces toma esa deuda, ese problema financiero imposible, esa situación que te roba el sueño, y preséntala formalmente ante Dios, no con desesperación, con fe. Di: Padre, esto es imposible para mí, pero entra en tu jurisdicción, este es tu territorio, y yo activo el pacto ahora mismo confiando en que tú harás lo que yo no puedo hacer. Multiplica lo poco que tengo, abre caminos donde no los veo, y recibe toda la gloria cuando el milagro se manifieste. Y créelo, espéralo, actúa como si ya estuviera en camino, porque lo está. La viuda no esperó a sentirse segura para obedecer. No esperó a tener todas las respuestas. Obedeció con lo poco que tenía, y el milagro vino mientras obedecía. Así que deja de esperar el momento perfecto. Deja de esperar tener más fe, más recursos, más claridad. Activa el pacto ahora con lo que tienes ahora. Presenta lo imposible ahora. Y observa cómo Dios entra en tu situación con poder multiplicador que desafía toda lógica humana. Porque lo imposible no es tu sentencia, es la invitación de Dios a mostrar su gloria en tu vida. Pero hay algo más que necesitas entender, porque no solo tienes que presentar lo imposible, tienes que cambiar la moneda con la que operas, porque mientras sigas operando con miedo, seguirás atrayendo escasez. Pero cuando operas con la moneda celestial, atraes la provisión divina. Y esa moneda se llama confianza. Déjame revelarte algo que cambiará completamente tu experiencia financiera. Existe una moneda en el reino de Dios que es más poderosa que cualquier dinero físico. Es la moneda que atrae la provisión divina, que abre los almacenes del cielo, que activa el flujo sobrenatural de recursos. Y esa moneda se llama confianza. No es tu dinero lo que mueve la mano de Dios, es tu fe. No es tu cuenta bancaria lo que determina tu provisión, es tu nivel de confianza en aquel que provee. Y aquí está el problema. Has estado tratando de comprar paz con dinero. Has estado pensando que cuando tengas suficiente en el banco, entonces descansarás. Pero eso nunca sucede, porque el miedo no se satisface con números. El miedo siempre dice: necesitas más. Y mientras operes con la moneda del miedo, siempre vivirás en escasez emocional aunque tengas abundancia física. Pero Jesús nos enseñó algo radical en el Padre Nuestro. Nos enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dijo: danos el pan de todo el año hoy. No dijo: asegúranos la provisión de toda la vida hoy. Dijo: de cada día. Porque Dios quiere que aprendas a vivir en dependencia diaria. Quiere que practiques la confianza renovada cada mañana. Y esto va contra todo lo que el mundo te ha enseñado. El mundo te dice: acumula, asegura, controla, protege. Pero el reino dice: confía, suelta, depende, descansa. Y la razón por la que vives en ansiedad constante es porque estás tratando de vivir los principios del reino con la mentalidad del mundo. Estás tratando de confiar en Dios mientras retienes el control, y eso no funciona. Escúchame bien, el miedo es la moneda del enemigo. Cada vez que tomas una decisión desde el miedo, estás invirtiendo en el reino equivocado. Cada vez que trabajas obsesivamente por miedo a la falta, estás sembrando en tierra de escasez. Cada vez que retienes tu generosidad por miedo a que no te alcance, estás cerrando el flujo de la provisión divina, porque Dios no bendice lo que nace del miedo, bendice lo que nace de la confianza. Y mientras el miedo dirija tus decisiones financieras, seguirás atrayendo exactamente aquello que temes. La escasez es una profecía autocumplida.
Temes que no haya suficiente, así que actúas desde la carencia y terminas experimentando carencia. Pero cuando cambias la moneda, cuando comienzas a operar desde la confianza en lugar del miedo, todo se transforma. Empiezas a tomar decisiones desde la paz. Das con generosidad porque confías que Dios suplirá. Descansas en lugar de estresarte porque sabes que tu Padre Celestial conoce tu necesidad. Y en ese estado de confianza atraes la provisión divina como un imán, porque la confianza es la frecuencia en la que opera el cielo. Es el idioma que Dios responde. Y cuando tú hablas ese idioma con tu vida, con tus decisiones, con tu paz en medio de la tormenta, Dios responde con provisión que no depende de las circunstancias. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué está dirigiendo tus decisiones financieras en este momento? ¿Es el miedo o es la confianza? Cuando ves una cuenta por pagar, ¿entras en pánico o te mantienes en paz sabiendo que Dios proveerá? Cuando te piden que des, ¿calculas desde la escasez o das desde la abundancia pactual? Porque tus decisiones revelan en qué moneda estás operando. Y si estás operando en la moneda del miedo, necesitas hacer un cambio radical ahora mismo. Necesitas cambiar de sistema operativo. Necesitas dejar de funcionar desde «y si no alcanza» y comenzar a funcionar desde «mi Dios suplirá todas mis necesidades». Mira, la provisión diaria que Jesús enseñó no es para mantenerte en la escasez. Es para mantenerte en la dependencia, porque cuando dependes de Dios cada día, nunca te falta. Israel en el desierto recibía maná cada mañana, y algunos, movidos por el miedo, trataron de acumular maná para el día siguiente. ¿Qué pasó? Se pudrió, se llenó de gusanos, porque Dios estaba enseñándoles que la provisión no se trata de acumulación, se trata de confianza renovada. Cada mañana era una nueva oportunidad para confiar. Cada día era un nuevo testimonio de su fidelidad. Y lo mismo aplica para ti hoy. Entonces, esto es lo que vas a empezar a practicar ahora mismo. La dependencia diaria, la confianza renovada cada mañana. Vas a despertar y antes de revisar tu cuenta bancaria, antes de entrar en pánico por lo que tienes que pagar, vas a declarar: Padre, hoy confío en ti para mi provisión. El pan de hoy, dámelo hoy. Y yo descanso en tu fidelidad. Y vas a vivir ese día desde la paz, no desde el pánico. Vas a tomar decisiones desde la confianza, no desde el miedo. Y cuando lo hagas, vas a empezar a notar algo extraordinario. La provisión llega justo a tiempo. No siempre como esperabas, pero siempre a tiempo. Porque Dios no te va a dar la provisión de todo el año hoy para que tú puedas relajarte y olvidarte de Él. Te va a dar la provisión de hoy para que mañana tengas una nueva razón para confiar. Y en esa dependencia diaria, en esa confianza renovada, es donde experimentas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de cuánto tienes en el banco. Esa paz que permanece aunque las circunstancias griten escasez. Esa paz que es el resultado de saber que tu Padre Celestial te tiene en sus manos y nunca te soltará. Y aquí está lo poderoso. Cuando vives desde esa confianza, cuando operas con la moneda celestial, tus acciones cambian. Ya no trabajas desde la desesperación, trabajas desde el propósito. Ya no retienes desde el miedo, das desde la generosidad. Ya no acumulas desde la ansiedad, administras desde la mayordomía. Y todas esas acciones alineadas con la confianza crean un flujo de bendición que atrae la provisión divina de maneras que nunca experimentaste cuando operabas desde el miedo. Es como si el universo conspirara a tu favor, pero no es el universo, es Dios respondiendo a tu fe. Entonces deja de trabajar en exceso por miedo, deja de retener en exceso por ansiedad, deja de controlar en exceso por pánico.
Y comienza a vivir desde la confianza. Comienza a operar con la moneda celestial. Di, yo confío en que mi Dios suplirá. Yo descanso en su provisión diaria. Yo suelto el control porque Él tiene el control. Y cuando lo hagas, cuando realmente vivas desde esa convicción, verás cómo tu experiencia financiera se transforma completamente. No porque tengas más dinero, sino porque tienes más paz. Y esa paz es la evidencia de que estás operando en la frecuencia correcta. Recuerda esto, Dios no está tratando de mantenerte en necesidad, está tratando de mantenerte en dependencia, porque en la dependencia está la intimidad, en la confianza renovada está la relación. Y cuando tú vives en esa dependencia confiada, no solo experimentas provisión, experimentas su presencia. Y su presencia es más valiosa que cualquier cantidad de dinero que puedas acumular, porque en su presencia hay plenitud de gozo, y en su mano derecha, delicias para siempre. Eso incluye tu provisión financiera. Así que hoy, ahora mismo, toma la decisión de cambiar la moneda. Rechaza operar desde el miedo y abraza operar desde la confianza. Cada vez que sientas el pánico subir, cada vez que el miedo trate de tomar control, detente y declara, yo no opero con miedo, opero con fe, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Y yo descanso en esa promesa. Hazlo tantas veces como sea necesario hasta que la confianza reemplace al miedo como tu sistema operativo predeterminado. Porque esa es la moneda que abre el cielo. Pero la confianza sin acción es solo sentimiento. Y hay un paso de fe que necesitas dar para que todo esto se concrete. Un movimiento práctico que activa la multiplicación. Y ese es el último principio que sellará tu transformación financiera. Ahora llegamos al momento de la verdad. Has entendido que la escasez es una ilusión mental. Has aprendido que el pacto se activa con obediencia. Has visto que lo imposible es territorio de Dios. Has descubierto que la confianza es la moneda celestial. Pero todo ese conocimiento no vale nada si no lo conviertes en acción. Porque la fe sin obras es muerta, y la mayoría de las personas se quedan en la teoría, en el conocimiento intelectual, en el algún día lo haré. Pero ese algún día nunca llega. Y por eso siguen atrapados en el mismo ciclo de escasez. Porque la transformación no sucede en tu mente, sucede cuando tu mente mueve tus pies, cuando tu convicción se convierte en movimiento, cuando tu fe se traduce en un paso concreto que desafía tu miedo. Y aquí está lo que necesitas entender. Dios no multiplica lo que no siembras. No puedes esperar una cosecha sin plantar una semilla. No puedes esperar que Dios mueva tu situación financiera si tú no das el paso que Él está pidiendo. Y ese paso siempre va a sentirse arriesgado. Siempre va a parecer ilógico. Siempre va a requerir que sueltes algo en tus manos para que Dios pueda poner algo en ellas. Porque el principio del reino es este. La semilla muere para multiplicarse. Lo que retienes se estanca. Lo que sueltas se multiplica, y mientras tú sigas aferrado a lo poco que tienes por miedo a perderlo, estarás bloqueando la multiplicación que Dios quiere hacer. Déjame mostrarte cómo funciona este principio. Los discípulos habían pescado toda la noche y no habían atrapado nada. Estaban cansados, frustrados, listos para rendirse. Entonces Jesús les dice, bogamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro, desde su experiencia y su lógica, le responde, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Básicamente, ya lo intentamos. No funciona. Estamos exhaustos. Pero luego dice algo que cambia todo. Mas en tu palabra echaré la red. Y en ese momento de obediencia, cuando dio el paso de fe contra su propia experiencia y lógica, ocurrió el milagro. Recogieron tantos peces que las redes comenzaban a romperse, la barca se llenó tanto que casi se hundía.
y tuvieron que llamar a otros para que les ayudaran con la abundancia. ¿Ves el patrón? La multiplicación vino después del paso de fe, no antes. Pedro no vio los peces primero y luego echó la red. Echó la red en obediencia y luego vino la abundancia, porque Dios no te muestra el milagro antes de que obedezcas. Te muestra el milagro cuando obedeces. Y ese es el punto donde la mayoría se queda paralizada. Quieren ver primero, quieren tener la garantía primero, quieren que Dios les asegure el resultado antes de dar el paso, pero eso no es fe, eso es control, y el control bloquea el milagro, la fe lo desata. Entonces, déjame preguntarte algo incómodo. ¿Qué paso de fe te está pidiendo Dios que des ahora mismo y tú te estás resistiendo por miedo? Es sembrar financieramente en el reino cuando tu cuenta dice que no puedes. Es emprender ese proyecto que sabes que es tu llamado, pero el miedo te paraliza. Es dar esa ofrenda generosa que tu espíritu te impulsa a dar, pero tu calculadora te dice que es una locura. Es invertir en tu crecimiento, en tu educación, en esa herramienta que necesitas, aunque no veas de dónde saldrá el dinero. Porque ese paso que te da miedo es exactamente el paso que Dios quiere que des. Ese paso que desafía tu lógica es el paso que activa la multiplicación. Y escucha esto con mucha atención. La semilla que más te cuesta soltar es la semilla que produce la mayor cosecha. Porque cuando duele soltar, es señal de que estabas aferrado. Y cuando sueltas lo que más te duele soltar, estás demostrando un nivel de fe que mueve el corazón de Dios. Estás diciendo, Señor, confío más en ti que en esta seguridad que tengo en mis manos. Y esa es la clase de fe que atrae milagros masivos. No la fe cómoda que solo da lo que le sobra. La fe radical que da lo que necesita porque confía que Dios proveerá aún más. Pero déjame aclararte algo crucial. Dar el paso de fe no significa ser irresponsable. No significa hacer locuras sin dirección divina. Significa obedecer lo que Dios claramente te está indicando, aunque tu mente te diga que es arriesgado. Pedro sabía que Jesús le estaba hablando. No echó la red porque sí. La echó en tu palabra. Y tú también sabes cuando Dios te está hablando. Sabes cuando es su voz pidiéndote obediencia y cuando es solo tu impulsividad. Y si realmente es Él quien te pide el paso, entonces ese paso está cubierto por su promesa. Entonces ese paso, por arriesgado que parezca, es en realidad el paso más seguro que puedes dar. Ahora bien, cuando des ese paso de fe, no esperes que el milagro venga instantáneamente. A veces la multiplicación es inmediata, como con Pedro, pero a veces es progresiva. A veces Dios te prueba para ver si vas a seguir confiando, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y ahí es donde muchos abandonan. Dan un paso, no ven resultados en una semana y se retractan. Dicen, ves, no funcionó. Pero la cosecha nunca llega el mismo día que plantas. Hay un tiempo de espera, un tiempo de riego, un tiempo de cuidado. Y ese tiempo es cuando tu fe se fortalece. Cuando aprendes a confiar no solo en el milagro, sino en el carácter del Dios que prometió el milagro. Así que esto es lo que vas a hacer ahora. Vas a identificar cuál es ese paso de fe que Dios te está pidiendo. Y lo vas a dar hoy, no mañana, no cuando te sientas más seguro. Hoy. Porque cada día que pospones la obediencia es un día que pospones la multiplicación. Vas a soltar esa semilla aunque te duela. Vas a hacer esa inversión aunque te asuste. Vas a sembrar esa ofrenda aunque tu mente grite que no puedes. Porque cuando lo hagas, cuando realmente des el paso, Dios se moverá. Tal vez no como esperas, tal vez no cuando esperas, pero se moverá. Y la cosecha vendrá. Y mientras esperas la cosecha, vas a mantener tu confesión de fe. Vas a declarar, yo sembré en obediencia, y Dios es fiel para multiplicar lo que sembré. La cosecha viene, la provisión está en camino,
y yo descanso en su promesa. No te vas a retractar, no vas a dudar de tu decisión, no vas a dejar que el miedo te robe lo que plantaste. Vas a regar esa semilla con tu fe, con tu declaración, con tu expectativa. Y en el tiempo perfecto de Dios, verás la multiplicación manifestarse en tu vida. Recuerda, el milagro financiero de Pedro no dependió de su habilidad como pescador, dependió de su obediencia a la palabra de Jesús. Y tu milagro financiero no va a depender de tu habilidad para generar dinero. Va a depender de tu obediencia al paso de fe que Dios te está pidiendo. Así que deja de confiar en tu habilidad. Deja de medir el paso por tu capacidad y comienza a medirlo por la fidelidad de Dios. Porque si Él te está pidiendo el paso, Él ya preparó el milagro que vendrá después de tu obediencia. Entonces da el paso, echa la red, suelta la semilla y prepárate para la abundancia que está por venir. Porque cuando combinas la obediencia con la expectativa, cuando mezclas el paso de fe con la confianza inquebrantable, estás creando las condiciones perfectas para que Dios haga lo imposible. Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer en tu vida financiera. Mostrarte que Él es más grande que tu escasez, más poderoso que tu deuda, más fiel que tu miedo. Y todo comienza con un paso, tu paso, hoy. Entonces, aquí estamos. Has recorrido el camino desde el desierto del miedo hasta la tierra de la provisión pactual. Y ahora entiendes la verdad que cambia todo. Tu seguridad financiera nunca dependió de tu capacidad, ni de tu salario, ni de la economía. Depende de la fidelidad de un Dios que prometió suplir todas tus necesidades según sus riquezas en gloria. Has aprendido que la escasez es una ilusión mental que destruyes rechazando la voz del pánico y declarando que la fuente no se agota. Has descubierto que el pacto se activa con obediencia radical, honrando a Dios primero, aunque la calculadora diga que no puedes. Has comprendido que lo imposible no es tu sentencia, sino la jurisdicción de Dios, y que cuando presentas lo poco que tienes con fe, Él lo multiplica sobrenaturalmente. Y has aprendido la lección más poderosa, que la confianza es la moneda celestial que abre los almacenes del cielo y que el paso de fe es la semilla que produce la cosecha de abundancia. Estas no son teorías bonitas, son las llaves del reino que abren la puerta a una vida financiera completamente diferente. Ahora mira el contraste. Antes vivías bajo el peso aplastante de la ansiedad financiera. Cada mañana despertabas con esa presión en el pecho, revisando tu cuenta bancaria con miedo, calculando si alcanzaría, sintiendo vergüenza por no poder proveer como deberías. Vivías en el desierto del miedo, donde la escasez parecía tu realidad permanente y cada decisión estaba dictada por el pánico. Pero esa no es tu identidad. Esa no es tu herencia, porque tú eres hijo de un Dios que abrió el mar rojo, que multiplicó panes y peces, que hizo llover maná del cielo, que llenó vasijas vacías con aceite interminable. Y ese mismo Dios, con ese mismo poder, con esa misma fidelidad, ha hecho un pacto contigo, un pacto que dice: yo suplirá todas tus necesidades, no algunas, todas, según sus riquezas, no según tus limitaciones. Y cuando vives bajo ese pacto, cuando activas esa promesa con tu obediencia y tu confianza, experimentas una paz que no depende de los números en tu cuenta. Experimentas una provisión que desafía la lógica. Experimentas el imposible como tu nueva normalidad. Así que esta es tu decisión ahora. No mañana, no cuando sientas que estás listo. Ahora vas a romper el pacto con la escasez y entrar en el pacto con la abundancia divina. Vas a soltar el control que te mantenía atado y vas a confiar en aquel que multiplica lo imposible. Vas a dar el paso de fe que has estado posponiendo por miedo y vas a declarar con toda tu convicción:
El milagro no está en el dinero, está en el pacto. Mi cuenta bancaria no define mi seguridad. Mi Dios sí. Y yo activo ese pacto ahora con mi obediencia, con mi confianza, con mi paso de fe. Esta es tu victoria. El ciclo de escasez se rompe hoy. La ansiedad financiera termina hoy. Y la provisión sobrenatural comienza hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, si esta verdad resonó en lo profundo de tu ser, compártelo con alguien que necesita esta misma fuerza. Porque lo que Dios hizo por ti hoy, Él quiere hacerlo por otros a través de ti.